Hace millones de años, una parte de África se separó para crear el Valle del Rift, que desde entonces se ha estado llenando de agua. A lo largo de este tiempo, el continente se ha ido erosionando lentamente. Hoy en día, en el fondo de esta división, el sedimento tiene una anchura de varios kilómetros, mientras que sobre él la profundidad del agua alcanza casi los 2000 metros. Es el lago Tanganika. Como todos los lagos, es temporal. Los ríos que lo nutren terminarán por llenarlo de limo. Con el tiempo, el agua dará paso a las marismas y después al bosque, pero el lago Tanganika es tan profundo que el proceso llevará millones de años. A medida que el joven lago crecía, empezó a crear su propio microclima y a reciclar el agua. Al principio apenas había vida, y era la que el lago tomaba prestada de los ríos. Entre los primeros colonizadores estaba uno que millones de años más tarde llegaría a dominar el lago. Con respecto a la competencia, el candidato triunfador no era ni tan poderoso ni tan inteligente, pero estaba destinado a ser el más abundante. Era un pez de pequeño tamaño y sin pretensiones, llamado cíclido, el favorito de todos. Lejos de ser el material con el que se construye un imperio, solo era un pez con agallas, un pionero del que evolucionarían casi 200 especies nuevas. Estos peces solo se encuentran aquí. Todos han evolucionado aquí, en el lago Tanganika. Todos son descendientes del pequeño pez marrón que llegó por el río hace millones de años. El pez originario que se encontró en las profundidades del Tanganika. En las profundidades de Tanganika. El Tanganika es el lago más antiguo de un viejo continente y también el más hondo. Sus profundidades son aguas fosilizadas. Jamás se mezclan con la superficie, por lo que les falta oxígeno. Aquí la vida es un privilegio de las zonas poco profundas. En el reino soleado de los cíclidos, el emperador es el Kuge. De la longitud de un brazo humano, este cíclido gigante pesa 5000 veces más que su súbdito más pequeño, el diminuto cíclido cebra, del tamaño de un pulgar. Una vez al año, los emperadores se acercan a la orilla y desovan al igual que su antepasado. Tras la puesta de los huevos, empieza la vigilia de la pareja, ya que estas bolitas de nutrientes concentrados son el alimento ideal de otros muchos cíclidos. Durante las semanas siguientes, los emperadores no pueden bajar la guardia ni perder el tiempo en ir a comer. Enseguida se debilitarán y cansarán, y los ladrones de huevos estarán al acecho. La protección familiar es lo que ha permitido el triunfo reproductor de los cíclidos. Con una sofisticación extraordinaria, han evolucionado hasta llegar al sistema de incubación en la boca. Lo que han necesitado ha sido tiempo.
Un lago productivo es con frecuencia una sopa verde de algas. En Tanganica es precisamente lo contrario. A pesar de que es uno de los lagos más productivos del planeta, sus aguas son increíblemente transparentes. Es un equilibrio que se ha conseguido con el tiempo y en el lago no hay excesos. En cuanto crece un alga, es rápidamente devorada. Además de ser un buen padre, la posesión más importante del pequeño pionero fue su mandíbula adaptable, lo que le permitió tener una boca que se especializaba rápidamente y que evolucionó en diferentes tipos de dientes para aprovechar los variados alimentos a su alcance. Desarrolló dientes raspadores para comer algas. Dientes puntiagudos encajados que son el arma de este cíclido barracuda. Cinceles en miniatura permiten a este gobio seleccionar el alimento adecuado. Y ningún pez pequeño es capaz de librarse de las mandíbulas de un cíclido caballa. Aunque la función de algunos dientes es difícil de imaginar. Este pez es un depredador y con las rayas blancas y negras es fácilmente reconocible y evitado por otros peces, a menos que también sean blancos y negros, ya que en realidad es un imitador. Solo come las escamas y es una especie de estafador clásico que se viste como sus víctimas para acercarse a ellas antes de timarlas. Es un depredador sofisticado, ya que no mata a su presa, sino que se limita a comer sus escamas. Al igual que las algas en las rocas, las escamas de la víctima pronto volverán a crecer y podrán ser arrancadas de nuevo. En el lago Virgen, los cíclidos no desaprovecharon la oportunidad que les ofrecía su capacidad para adaptarse a cualquier alimento y reproducirse con éxito. En la evolución de nuevas especies, un factor importante fue que su antecesor fuera un pez sencillo que podía adaptarse con facilidad. La mayoría de la competencia ya se había especializado y estas especializaciones son difíciles de cambiar. Las mandíbulas de este pez globo ocultan un potente pico formado por 4 dientes fusionados. Consagrado a presas con caparazón, está en un callejón sin salida de su proceso evolutivo. Cuando los primeros cíclidos colonizaron el lago, la mandíbula de los peces globo ya se había modificado. Incapaz de cambiar, no contaba con las armas necesarias para conquistar el lago. Antiguos candidatos a colonos, los peces globo son ahora refugiados. Cuando el lago quedó inundado, aisló los afluentes del Congo donde habitaban estos peces. Incapaces de sobrevivir en las zonas principales del lago y competir con los cíclidos, los peces globo llevan millones de años apresados en los deltas y aquí están, peces atrapados por las aguas. Las nutrias de uñas cortas suelen alimentarse de cangrejos. No son tan ágiles como las nutrias de cuello manchado, que también viven en el lago, pero los peces globo tampoco son peces muy ágiles.
Al inflar la piel, miles de púas diminutas se erizan, y lo que parece el juego de coger la manzana con la boca es más bien el juego del higo chumbo. Inflarse es un sistema de defensa. Aunque no evita que las tiendas de curiosidades conviertan a los parientes de este pez en lámparas, sí los protege. Y también salva a las nutrias de las vesículas venenosas de estos animales. De todos los factores que se unen para la creación de una especie de cíclido, pocos pueden competir con esta caracola. Con vida pasa desapercibida, y su influencia no se siente hasta después de su muerte. Cubren grandes superficies del fondo del lago y se pueden contar por millones. Una docena de diminutos cíclidos han evolucionado para vivir en ellas, ya que son tanto su lugar de desove como su refugio. Este cíclido está cortejando. Solo la hembra de la especie cabe en el interior de la caracola. El macho no puede acercarse a ella. Resultado, sexo seguro. Lo único que puede hacer es rociar la entrada con su esperma. Para que la evolución haya excluido el contacto del macho con su pareja, su gran tamaño tiene que proporcionarles una importante ventaja. Recoge caracolas para seducir a las hembras. Cuanto mayor sea su colección, más hembras podrá alojar y así su harén va creciendo. Construir un harén desde cero es una labor agotadora que lleva mucho tiempo, por lo que es más fácil atacar los harenes vecinos, robando las conchas y secuestrando a las hembras. Para las numerosas especies de cíclidos que han evolucionado para hacerse más pequeños, las caracolas son un refugio y en ocasiones una trampa. El veneno de una joven cobra acuática es tan potente como el de un ejemplar adulto y durante el primer año de vida puede meterse en las caracolas.
Hace millones de años, la cobra dejó tierra firme para cazar en el agua. Desde entonces ha evolucionado en el lago y ahora se alimenta casi exclusivamente de cíclidos. Como muchas criaturas de este lugar, vive exclusivamente en el Tanganika. La mayoría de los depredadores son oportunistas, ya sea una tortuga acuática o una águila pescadora. Si se puede conseguir comida, merece la pena probar algo diferente. El más oportunista de todos fue el diminuto pez marrón. Cuando llegó al lago, además de las cualidades que le hicieron competitivo, se aprovechó tan rápidamente de la situación que su evolución fue explosiva. Los primeros naturalistas y exploradores conocían los grandes lagos africanos como mares interiores. Al no poder divisar la orilla opuesta y con un litoral similar al de un océano, no podían estar seguros de no haber llegado a un extremo del continente hasta después de probar el agua. En Tanganika, el parecido se extiende bajo la superficie. Muchos de estos cíclidos tienen aspecto de pertenecer a un arrecife de coral. Los primeros naturalistas quedaron tan perplejos al comprobar las similitudes con el mundo marino que, basándose únicamente en las conchas, propusieron que el lago había estado conectado al mar. Para ellos, nuestros conocimientos actuales sobre esponjas, cangrejos, medusas y sardinas confirmarían que Tanganika había sido un océano en África. En realidad, el lago jamás ha formado parte del mar, pero a lo largo de millones de años, sus animales han evolucionado en condiciones tan similares que ahora parecen marinos. Aparte de los océanos, este es el único lugar del planeta donde los bancos de sardinas han evolucionado junto a los depredadores de aguas poco profundas. Los bancos de sardinas se acercan unos días a la orilla para desovar y durante este periodo son presa fácil para sus enemigos. Para los depredadores que cazan, la supervivencia en el lago es mucho más difícil. Con tantos cíclidos alimentándose de algas, apenas queda vegetación para oscurecer el agua y proporcionar escondites y rincones a los cazadores. Tan excelente visibilidad es un claro inconveniente para las nutrias de cuello manchado.
Incluso cuando trabajan en equipo, si quieren pescar, tienen que sorprender a sus víctimas desprevenidas. Con patas palmeadas para conseguir mayor velocidad y garras para sujetar a sus presas, estas nutrias son las únicas del lago capaces de pescar cíclidos. En aguas más profundas no son una amenaza para un emperador macho, pero no pueden resistirse a investigar. Sola, la hembra se ve obligada a patrullar las fronteras del nido y mientras espanta a los cíclidos de mayor tamaño, otros más pequeños y camuflados se le cuelan y van desgranando su racimo de huevos uno a uno. Como si explotara burbujas envueltas en papel, el escarabajo acuático se afana en su labor. Quizás sea su aspecto o su torpe estilo de natación, pero el caso es que la hembra no parece reconocerlo como una amenaza. Qué fácil va a tenerlo este peso pesado acorazado en busca de caviar de cíclido. Con un peso de 7 kilos, la tortuga acuática es 3 veces más pesada que la hembra de cíclido. Esta es su actuación defensiva más vigorosa hasta el momento, cuando los huevos aún no han eclosionado. Desovar es el acontecimiento más importante de la vida de un pez. En las zonas poco profundas, la densidad de cíclidos es la misma que en un acuario bien surtido, por lo que los huevos corren peligro desde el primer momento. Las aguas transparentes que tanto dificultan la caza tampoco facilitan el cortejo de los peces. Con tantos ojos al acecho, es difícil escapar para desovar sin que nadie te moleste. Una solución es desovar a la vista de todo el mundo, pero sobre una grieta. Estos lo hacen rápidamente y ponen pequeños huevos transparentes. Aunque la actividad atrae la atención, es casi imposible encontrar los huevos.
Aparte del emperador, ningún cíclido es lo bastante fuerte como para criar a su familia en un lugar abierto, y la mayoría se esconde bajo las rocas o cavan un hoyo. Durante el cortejo, estos peces roca deben permanecer alerta, ya que para cazar utilizan el sistema de emboscada, pero no son buenos nadadores. La buena visibilidad es una ventaja para el cormorán. El señor del harén está rodeado, pero no por sus hembras, que están en el interior de las caracolas. El harén está siendo atacado por diminutos machos que no tienen fuerza para transportar las conchas. Mientras él evolucionaba y se hacía gigante, otros machos de la especie mantuvieron su tamaño e imitaron a las hembras. Estos enanos transvestidos intentarán aparearse furtivamente cuando y donde puedan. Al unirse, sus posibilidades aumentan, y son tan pequeños que pueden meterse en las caracolas y aparearse con las hembras sin que nadie les moleste. Formar grupos para atacar los harenes da tan buenos resultados que los pequeños peces no se separan. Unidos en una banda de machos, les hace más atrevidos y pueden convertirse en depredadores. Como en cualquier pandilla, la fuerza individual depende del número, y si se unen varios grupos pueden llegar a formar una verdadera mafia. A la primera señal de peligro, este cíclido envía un aviso a sus crías. Las tácticas de las bandas mafiosas son de ataque y huida, y en esta colonia de cavadores de hoyos prueban en todas las familias una a una. En el centro de la colonia, una resuelta defensa obliga a los atacantes a huir, pero los nidos situados en las zonas fronterizas corren más peligro. Los emperadores han fortalecido sus defensas ahora que han eclosionado los huevos, pero las bandas no tardan en unir sus fuerzas a otros ladrones de huevos si ello significa la posibilidad de hacerse con el nido. Si cree que su familia está en peligro, el gigantesco cíclido cava un hoyo utilizando su boca como cubo y pala.
después pondrá a sus crías a salvo transportándolas en la boca. Transportar a las crías en la boca fue un pequeño paso de su evolución, pero mantenerlas con vida en su interior supuso una verdadera revolución. Fue un avance que combinó el talento de los grandes cíclidos con su mayor posesión para crear el sistema de incubación en la boca. Para los cíclidos del lago Tanganica, este sistema de incubación fue un paso revolucionario, una solución a un problema que parecía no tener fin. Tanto para el nido como para la guardería, la boca de mamá es sin lugar a dudas el sitio más seguro del lago. Ahora, muchos cíclidos hacen lo mismo. A medida que se desarrollaba esta nueva técnica, surgían otros problemas. La hembra estaba tan ansiosa por proteger los huevos que apenas dejaba tiempo al macho para que los fertilizara. Él reaccionó creando huevos falsos. Los círculos de colores imitan los huevos de la hembra e incitan a ésta a recogerlos. Son tan perfectos que la hembra los prefiere a los suyos, por lo que el macho debe andar con precaución. Cada vez que la hembra va a por ellos recibe un poco de esperma y para cuando se canse, todos sus huevos habrán sido fertilizados. De los comportamientos obsesivos se saca fácilmente utilidad y estos peces gato eligen como blanco a parejas en proceso de desove e incubación. Cada vez que una pareja empieza a desovar, los peces gato que quieren hacerse con los huevos le separan. Estos huevos son el alimento perfecto, ya que son más grandes y tienen la yema más grande. Pero los peces gato no se limitan a comer huevos ajenos. En la refriega pierden los suyos, ya que estos peces gato son cucos. Se benefician de la obsesión de la hembra con los huevos y cuando ésta recoge también los suyos por equivocación, se convierte en una involuntaria madre de alquiler. En el interior de su boca, los primeros huevos en eclosionar son los de pez gato, que se alimentan de los otros. La combinación del pez gato de boca cavernosa y apetito voraz significa que los alevines del cíclido se convierten en una despensa viviente. Cuando la hembra está preparada para liberarlos, el engaño es completo. Solo quedan algunos peces gato precoces. La hembra los trata como si fueran suyos y al igual que harían sus crías, los pequeños le suplican que los vuelva a recoger. Por mucho que lo desee, no podrá hacer de madre durante mucho tiempo, ya que los jóvenes peces que han devorado a sus verdaderas crías han crecido de tamaño y han desarrollado espinas. Se inmovilizan rápidamente y están diseñados para atragantarse en la garganta del depredador. Es el medio de defensa contra cobras y cormoranes que compensa su lentitud como nadadores.
Es un sistema efectivo desde muy temprana edad y evita que las crías terminen engullidas por otros peces. La evolución es como un ajedrez tridimensional en el que todas las piezas se mueven a la vez. Al igual que los peces gato desarrollan un sistema de crianza adoptiva, los cíclidos evolucionan para contrarrestarlo. Aquí, el macho construye un castillo de arena sobre una roca. En su interior, queda oculto a los ojos de los peces gato. Se le conoce con el nombre de hada azul, pero sabe cómo seducir a una hembra, aunque solo será un contacto rápido. 4 o 5 huevos en menos de un minuto es poco tiempo para que se entrometa un pez gato. Para los cíclidos, la técnica de incubación en la boca significa evitar los peligros de nadar en el plancton. Los cangrejos de la zona hacen prácticamente lo mismo, porque en el lago Tanganika hay muchos animales que se alimentan de plancton. Normalmente, cuando se abren los huevos, las hembras de cangrejos sacan a las larvas y las lanzan al plancton. Sin embargo, aquí los mantienen en la boca y los recién nacidos se saltan la fase de nadar libremente para salir ya convertidos en diminutos cangrejos. Al igual que otras hembras, pone todos sus huevos en un cesto. Incluso en aguas tan transparentes como estas, las nutrias de uñas cortas no ven bien y se sirven fundamentalmente del tacto con sus delicadas manos. Para manipular a la presa, cuenta con 4 dedos sensibles y los pulgares. Comparadas con las nutrias de cuello manchado, estas se sienten menos cómodas en el lago, pues prefieren ríos y marismas. Pero de vez en cuando vienen en busca de alimento, ya que aquí los cangrejos son de mayor tamaño. Tanto es así que cada vez que la nutria encuentra uno, debe sopesar el deseo de una apetitosa comida contra el riesgo de dañarse las manos. Parece la pista de baile después de una fiesta de dinosaurios, pero es el trabajo de los incubadores más desarrollados del lago y el momento cumbre del ciclo reproductor. Durante unos días, en la época del desove, los machos plateados vienen desde aguas más profundas para mostrarse ante las hembras. Es como una competición de halterofilia en la que los peces hacen alarde de sus pectorales y sus pelvis, y no solo ante las hembras, sino también ante otros machos.
Las hembras eligen a los más luminosos y para seducirlas los machos se colocan de medio lado para reflejar la luz solar. Para poder aparearse tienen que sobresalir entre la multitud y para ello deben ir a las zonas mejor iluminadas y menos profundas. Un arriesgado juego para el pez y una comida para el martín pescador gigante. Con un progreso equilibrado y maravillosamente impredecible, la evolución de los cíclidos es un homenaje viviente a la teoría del caos. Hay un depredador en el lago contra el que los cíclidos no han desarrollado defensas. Con aletas débiles, piel biliosa y ojos saltones, no es muy atractivo, pero a su manera resulta sorprendente. Es un siluro eléctrico. En lugar de utilizar la potencia de sus músculos para desplazarse, genera electricidad y tiene que acercarse para dejar inconsciente a su presa. Cada convulsión significa una descarga eléctrica. La víctima es un miembro de una banda que aún no tiene defensa contra 300 voltios, aunque es probable que otros cíclidos estén trabajando en ello. Para nadar tan despacio, un siluro o pez gato eléctrico tiene que temer bien poco a los depredadores, aunque aún no ha nacido la nutria que pueda pasar junto a uno de ellos sin inmutarse. Lo que parecía una apetitosa comida ha resultado ser un curso en terapia de shock. Han pasado 8 días desde que las hembras de emperador desovaron y los pequeños alevines ya han agotado los nutrientes del huevo. Ahora nadan libremente y están hambrientos. Es el momento de irse. Los 2 minutos siguientes serán los más peligrosos de sus vidas, ya que deben abandonar el nido y permanecer cerca de sus padres, que es exactamente lo que estaban esperando las bandas. Estas bandas no se alejarán mucho del fondo, ya que no es seguro ascender demasiado. De todos los huevos que pusieron, quizás solo uno de cada 10.000 sobrevivirá para volver al lugar de desove como pez adulto. Incluso si llegan a dominar el arte de nadar, les queda un largo camino por delante. Aún así, durante los primeros meses, los pequeños permanecerán cerca de sus padres. Ya han conocido a muchos depredadores, pero siempre habrá otros a los que tendrán que aprender a evitar.
En el lago tiene lugar un acontecimiento que une a todos los cíclidos. Una tarde, sin razón aparente y desde toda la orilla, empiezan a reunirse un gran número de peces. Esta noche, millones de alevines de sardinas dejarán el refugio de la orilla y nadarán hacia aguas más profundas. Los pequeños alevines han estado escondidos desde su nacimiento, pero justo antes del anochecer se unen para crear un inmenso banco que cubre el arrecife. Por muy sofisticados y especializados que se hayan convertido los cíclidos en los últimos 5 millones de años, durante una hora lo olvidan y vuelven a convertirse en aquel antepasado oportunista que colonizó el lago hace tantos años. Ser cíclido es básicamente ser capaz de aprovechar una oportunidad inesperada como esta. Saber cuándo aprovecharse es aún más importante. La extraordinaria protección familiar y la boca adaptable le fueron muy útiles en la colonización del lago, pero aún siguen en el umbral. El lago Tanganica es extenso y profundo. Aunque tiene 2000 kilómetros de costa, la mayor parte del lago es como mar abierto, que aún no ha sido conquistado por los cíclidos. Al desovar en su lecho, se ven encadenados a la orilla. Ahora que han desarrollado el sistema de incubación en la boca, no hay razón para que no desoven en mitad del lago y recojan los huevos después. Esta técnica les permitió conquistar las zonas menos profundas. Si van un paso más allá, podrían conquistar las profundidades. Claro que no será fácil, ya que los depredadores van por delante y están allí, esperando. Al adentrarse en el lago, los pequeños emperadores de hoy están haciendo lo que sus antepasados hicieron hace millones de años. Los cíclidos ya tienen un bastión propio en las zonas poco profundas. Las aguas azules son su última frontera. Todos los grandes viajes comienzan con el primer paso. ¿Y quién mejor que un cíclido para convertirlo en un salto evolutivo y convertirse en la próxima generación de peces pequeños en aguas profundas?